Cordial saludo para todos, somos el grupo número 23 del curso Teoría de Números. Les venimos a hablar un poco del teorema de Fermat. El grupo está conformado por Brian Agudelo, Paola Gasgay, Judy Milena Useche, Lorena Valeriano y quien les habla, Catherine Murcia Beltrán. Bueno, pero ¿quién era Pierre de Fermat? Pierre de Fermat era un matemático que hizo grandes aportes en el campo de la probabilidad y en la teoría de números, en el campo de los números enteros. Él era hijo de Dominique Fermat, un burgués y segundo cónsul de Beaumont. Eh, Estudió leyes en Toulouse y quizá en Burdeos para aspirar al ejercicio de la magistratura. Eh, Fue consejero del departamento de la ciudad de Toulouse y de allí fue progresando un poco en, su, en sus estudios, pero sus intereses eran las matemáticas, por lo que en su tiempo de ocio, más o menos para el año 1637, hizo sus primeros aportes con eh, René Descartes. Entonces, él trabajó en varias teorías, pero una de las más importantes fue el pequeño teorema de Fermat, que en este caso se los va a explicar mi compañera, por lo que los dejo con ella. Como hemos podido ver, Fermat ha contribuido significativamente a la matemática a través de sus teoremas. Sin embargo, algunos de estos teoremas han sido declinados por algunos matemáticos o han servido como base para nuevos teoremas. En cuanto al teorema que vamos a hablar a continuación, es el que más profundiza sobre los números primos. Este teorema es el pequeño teorema de Fermat, el cual establece la integración de las propiedades de los números primos y la aritmética modular, estableciendo una relación de divisibilidad entre un número entero y uno primo. En cuanto a la divisibilidad, si P es un número primo, A es un número entero, entonces es divisible por P, en donde significa que A elevado a la P menos A es un múltiplo de P. En cuanto a la congruencia, si P es un número primo, A es un número entero que no es divisible por P, entonces cuando se divide a la P menos 1 entre P, el residuo o resto es 0. Es decir, que a la P menos 1 es congruente con 1 modular P. Evolución del pequeño teorema de Fermat. En 1683, Lewin realiza el manuscrito con una demostración preliminar del pequeño teorema de Fermat, aún no publicada. En 1736, Euler realiza la primera demostración publicada del pequeño teorema de Fermat. En cuanto a la relación histórica, es un caso particular del último teorema de Fermat para n igual a 2, vinculando ideas antiguas con modernas. La importancia de números primos y congruencias es fundamental en la teoría de números y el desarrollo de la matemática moderna. En cuanto a la evolución hacia la demostración actual, desde ideas iniciales hasta la prueba moderna por Andrew Willis en el siglo XX. Ejemplo práctico del pequeño teorema de Fermat. Si P es un número primo y A es un número entero que no es múltiplo de P, entonces se cumple que A elevado a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Esto significa que al dividir entre P, el residuo es 0. A elevado a la P menos 1, Ejemplo, sea P igual a 5, un número primo, y A igual a 2, aplicamos la fórmula A elevado a la P menos 1 es igual a 2 elevado a la 5 menos 1, que es 2 a la cuarta igual a 16. Ahora dividimos 16 entre 5. 16 dividido entre 5 es igual a 3 y sobra 1. En conclusión, entonces, 2 elevado a la cuarta es congruente con 1 módulo 5. Esto confirma el pequeño teorema de Fermat, ya que el residuo es 1. Y ahora vamos a hablar
sobre cuál es la utilidad del pequeño teorema de Fermat. Este se utiliza para simplificar el cálculo de las potencias al reducir los exponentes en matemática modular. Y esto es útil en el campo de la criptografía utilizado en sistemas de seguridad. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular el residuo en la siguiente división. Tenemos 7 elevado a la 44 dividido entre 13. Entonces tenemos que 7 es un número entero cualquiera y 13 es un número primo, en este caso que no divide a 7. El teorema dice que si P es un número primo que no divide al entero A, tendríamos que A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Si reemplazamos, tendríamos entonces que 7 a la 13 menos 1, es decir, 7 a la 12 es congruente a 1 módulo 13. Ahora procedemos a descomponer la potencia. Entonces, tenemos 7 elevado a la 44. Lo podemos expresar como 7 elevado a la 12 por 3, lo cual es 36, más 8 para completar los 44. Y lo podríamos expresar de la siguiente manera. 7 elevado a la 12 elevado a la 3 por 7 elevado a la 8. De acuerdo con lo que el paso anterior, tenemos que 7 elevado a la 12 es igual a 1. Por lo tanto, nos quedaría 1 elevado a la 3 por 7 elevado a la 8. 1 elevado a la 3 es 1. Y por 7 a la 8, pues es 7 a la 8. Y podemos volver a descomponer esta potencia. Entonces podemos expresarlo como 7 a la 2 elevado a la 4. Y procedemos a hacer el cálculo del residuo. Entonces, 7 a la 2 es 49. Si lo dividimos entre 13, nos da 3 y el residuo sería 10. Por lo tanto, 7 a la 2 podemos reemplazarlo por 10 y nos queda 10 elevado a la 4. Esa potencia podemos descomponerla nuevamente, entonces podemos expresarla como 10 elevado a la 2 y esto elevado a la 2. Y hacemos el mismo ejercicio. Entonces, tenemos 10 a la 2 es 100, si dividimos 100 entre 13 nos da 7 y el residuo es 9. Entonces, podemos decir que ese es 10 a la 2 lo reemplazamos por un 9 y nos queda 9 a la 2. 9 a la 2 es 81. Si lo dividimos nuevamente entre 13, nos va a dar un residuo de 3. Entonces, podríamos concluir que 7 elevado a la 44 es congruente con 3 módulo 13. Y de esa forma se simplificó la potencia y calculamos el residuo. Gracias.